cuánta presión ha habido a la hora de trasladar este robo real a la pantalla. Y lo digo en cuanto a que yo creo que en España no conocemos muy bien el caso, pero supongo que en Argentina será lo más famoso del mundo, con lo cual no sé si había mucha presión a la hora de trasladar eso que es tan conocido y que aquí vamos a descubrir. Bueno, sí, no es que no sé si la palabra era como que hubo mucha presión, porque uno no lo toma así en ese sentido, sino como hacer una película es un acto de satisfacción muy enorme y de mucho juego y muy lúdica, entonces era de felicidad de poder concretarla y de poder llevarla a cabo, obviamente con, con una responsabilidad linda de decir, bueno, hagamos la mejor película posible, porque es, como vos decís, una historia muy rica, una historia que está dentro de nuestra historia en la Argentina, y eso generaba eh, como, como mucha, no presión, pero mucha como de intriga de a ver cómo la van a hacer, cómo se va a hacer. Pero bueno, la verdad que por otro lado hubo mucho trabajo, pero muchísimo trabajo en en todas las etapas de trabajo de guión, de la búsqueda de locaciones, los ensayos con los actores. Entonces, sí había una sensación mientras la estábamos filmando de que sabíamos que estábamos haciendo algo que mucha gente tenía ganas de ver, pero no desde no tomarlo como una presión mala, sino como al contrario, como satisfacción. Claro, yo imagino, no sé hasta qué punto esperabais estos 2 millones de espectadores, este exitazo en Argentina. No sé si era algo intrínsecamente que venía con el proyecto y que imaginabais que ocurriera, o si ha sido una alegría aparte de haber conseguido una película maravillosa. Bueno, la verdad que, como te digo, había mucha expectativa con la película. Uno, obviamente, que el cine es completamente impredecible y no existe la fórmula, y es sabido en la historia del cine de que hay miles de películas. Digo, ahí está también el desafío del misterio de que nunca sabes qué va a pasar con la película. Eh, pero bueno, lo lindo que sucedió, y que yo creo que siempre pasa con las películas, a veces pasa con las películas, es cuando el público encuentra las películas, cuando se logra esto de que las películas encuentran su público, y tal como decís, digo, la cantidad de espectadores creo que se debió, eh, realmente acá hubo un boca a boca muy fuerte, y que esa es la mayor recomendación que puede tener, y la mejor recomendación que puede tener una película, más allá de tener una tremenda campaña de publicidad y todo. Hay un punto que cuando llegás a ese número de espectadores es porque hay alguien, hay un espectador que fue a verla el fin de semana o en la semana y le dijo a otro, che, tenés que ir a verla al cine, anda a verla. Entonces, obviamente que eso fue reconfortante. Obviamente siempre esperás que una película la vaya a ver la mayor cantidad de gente posible, pero bueno, obviamente en este caso nos superó las expectativas, porque digo, ya había sucedido que el primer día de estreno habían ido más de 100.000 personas, que para Argentina es un número demencial. Entonces, a partir de ahí fue como que se transformó como el tema, se transformó en un tema, se hablaba en los diarios, en las radios, en las cadenas de televisión. Entonces, eso hizo que la película eh, haya tenido el público que tenía, y que no defraudó al público, que principalmente para quienes lo hicimos. Uh-huh. ¿Hasta qué punto Fernando Araujo, el cerebro de la operación, además de hacer el guión, participó en la película? ¿Estuvo con vosotros en el set? ¿Os dejó libertad absoluta después? Bueno, sí, obviamente Fernando Araujo, que fue el autor material del hecho, también fue parte del proceso del guión, e inclusive obviamente cuando estamos en rodaje, venía algunos días al rodaje, siempre desde su lugar, obviamente, ahí había como
como un trato de muchísimo respeto y de entender los lugares que ocupa cada uno, y fue como súper respetuoso desde ese lugar, e inclusive también tuvimos la oportunidad de trabajar con Miguel Sileo, que fue el negociador real del grupo Halcón, que estuvo a cargo de la toma de rehenes y de la liberación, y que también participó con nosotros en el rodaje, y que también venía al rodaje en las escenas donde se interpretaba a él, con lo cual teníamos días en los cuales estaba Fernando y días que estaba Miguel, que desde su lugar siempre los teníamos ahí, de última consultábamos algo, inclusive hacen cameos en la película y están ahí dando vuelta en pequeños papelitos. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de hacer la película? ¿Qué parte del rodaje tal vez ha sido más difícil? Hubo varios, pero hay tres que creo que son como los más importantes para mí, que fue primero cuando leías el guión en papel y decías, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta escapada? Digamos, este túnel con los gomones, y ahí se construyó un túnel sobre una pileta y arriba de otra pileta para generar una altura de 1,5 metros para que puedan andar los gomones. Eso fue uno de los desafíos más fuertes. El siguiente desafío también más fuerte fue la reconstrucción de época. Obviamente no te dejan filmar en un banco la cantidad de jornadas que necesitas, entonces y es un banco que el Banco Río ya no existe más, entonces hubo que encontrar un local vacío en una avenida particular, que es la Avenida Libertador, que estaba justo a 10 cuadras del Banco Real, donde había sucedido, pero que a nivel características queríamos que tenga la avenida las mismas características de casas bajas, de alto poder adquisitivo. Entonces, encontrar ese lugar nos llevó casi 2 meses, y era un local vacío, y a partir de ahí hubo que reconstruir el banco de cero, todo con fotos y con archivo de época. Y después el otro desafío fue cortar esa avenida, que al ser una ruta nacional era muy complicado cortarla, entonces teníamos como ciertos cortes intermitentes en días particulares para tener el espacio vacío y hacer la entrada del grupo Halcona al banco. Esos fueron como las cosas como más complejas que se resolvieron, creo, muy satisfactoriamente. Uh-huh. Háblame un poquito del reparto. No sé si, por ejemplo, Diego Peretti y Ricardo Francella estaban desde el principio, si era el reparto que queríais, si, bueno, pues, porque yo creo que funciona muy bien, entonces creo que está muy logrado. Sí, bueno, en el proyecto, cuando yo tuve el ofrecimiento de parte de los productores, Guillermo Francella estaba dentro del proyecto, venía trabajando, era un personaje que él deseaba hacer hace muchos años, uh-huh. y cuando me ofrecieron el proyecto, también se lo ofrecieron en conjunto a Diego Peretti, que nosotros con Diego ya veníamos de trabajar juntos en una película que se llamó Sin Hijos, y después en otra que se llamó Mamá se fue de viaje, con lo cual ya teníamos una relación y una gran amistad, y obviamente que tener la posibilidad de poder trabajar con ellos dos en conjunto para construir estos personajes fue muy agradable. Y después todo lo que fue el casting se fue terminando armando como por capas. Primero se armó lo que fue la banda, y después se empezó a pensar quién podría ser este antagonista, que es ahí surgió la idea de que sea Pipo Luque, Luis Luque, que para ser el personaje de Miguel Sileo, que también fue una experiencia inolvidable trabajar con él. Uh-huh. No sé hasta qué punto fue fácil conseguir las imágenes reales de archivo que aparecen en la película. Eso me llamó mucho la atención, porque además me gusta mucho el formato en el que están incluidos, que supongo que sería el formato real en el que las imágenes estuvieran grabadas. Bueno, sí, a mí en este tipo de biopic siempre es muy lindo ver el material de archivo al final, y uno de los socios productores de la película fue
Viacom CBS, dentro de Viacom está Telefe, que es un canal de Argentina, y ese canal tenía todo el archivo de ese momento de lo que fue de lo que fue el robo, porque fue la particularidad que tuvo este robo, fue que se transmitió en vivo y en directo en su momento, y hubo muchísimo material. Entonces, gracias a esta asociación y que son también productores, rápidamente nos dieron el archivo y obviamente nos dieron un montón de material, y en conjunto con Diego Veraca, que fue el diseñador de los créditos, armamos este mini documental mezclado con un poco de diseño, pero también basándonos en todo este archivo para contar un poco lo que queríamos. Era como, bueno, hasta acá fue la historia, puede tener cosas de ficción, puede no tener cosas de ficción, pero acá está la realidad. Y nos parecía lindo terminar contando eso, y como que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones, y ver también ahí como los elementos reales y cómo los adaptamos, obviamente, y terminando con música de Andrés Calamaro, que es alguien que admiramos muchísimo, y que es un tema que nos parecía muy, muy fuerte para cerrar, escuchar en el cine a Calamaro. Uh-huh. Pues ya para terminar, tenía una curiosidad muy friki, y es que normalmente en este tipo de películas los directores siempre le piden a los actores y al equipo, sobre todo a los actores, que vean ciertas películas dentro del género que les ocupa. Entonces, ya te digo que a mí esta película me parece de lo mejor del género de cine de atracos, pues no sé, a nivel de Círculo Rojo o Pickpocket, tranquilamente. No sé si al equipo, a los actores, les pediste que vieran alguna película determinada, o como esto era una historia real, con eso ya te valía. No, sí hubo una película, para mí hubo dos películas que fueron fundamentales para la película, para poder hacerla. Una fue Inside Man, un plan perfecto de Spike Lee, que encima fue una película que yo tuve la suerte de hacer una pasantía y trabajar en su momento, entonces Grande. siempre pensaba muchísimo en esa película. Y otra película que sí fue como una referencia a nivel tono también fue One, Two, Three, Pelham, una película de 1970 que también tuvo su remake en su momento con John Travolta, digamos, que también está muy bien, pero el original tiene algo de tono y de forma, de cómo está contada, cómo muestra esa Nueva York sucia, con problemas económicos, quebrada, y te cuento un poquitito cómo son estos personajes, que son realmente personajes, pero cuando van en serio, van en serio, y hubo algo de esa película principal particularmente que yo se las compartí al equipo técnico y a los actores, y dije, si quieren, véanla, porque me parecía que era una muy buena referencia. Pues ya está, muchísimas gracias. Insisto en que me ha parecido una película maravillosa y ha sido un placer hablar contigo. O sea Bueno, igualmente, todo redondo. Espero bueno, que te vaya muy bien también en España con la película.